Los acontecimientos se desarrollan 2 años después, pero primero vamos a ver qué pasó con el detective, ya que todos nos habíamos quedado pensando que había muerto, aunque esto no fue así. Resulta que misteriosamente y por casualidad del destino, aunque sabemos muy bien que demasiadas casualidades no siempre son lo que parecen, luego del disparo y de que el detective cayera al agua, un hombre a bordo de un barco lo encontró. Este decidió subirlo a su embarcación para llevarlo al hospital lo más pronto posible, con la esperanza de que pudieran salvarle la vida. Este acontecimiento marcó un antes y un después para Juno. Como recordamos, se supone que el detective había tomado evidencias y las había enviado a la corporación policíaca para que pudieran tomar las medidas preventivas. Pero para su mala suerte, esta información nunca llegó. Además, extravió su teléfono cuando cayó al agua, no sabe la ubicación exacta de la isla donde se estaban llevando los juegos y la única prueba contundente que tiene es la herida de bala en su hombro. ¿De verdad no lo recuerdas? ¿Al hombre que te disparó? No. Esto lo llevó prácticamente a perder su empleo, aunque gracias a su jefe directo pudo conservarlo. Ahora, en otra división muy distinta, es un agente de tránsito. Para él esto le resulta mucho más cómodo, puesto que no necesita pruebas complejas para levantar infracciones, como si ocurre siendo detective. Una clara muestra de ello es cuando levanta una infracción a un chico por no usar casco de seguridad. Perdón, no había visto que es muy guapo. Está obstruyendo a la justicia, permíteme. Ay, pero no se enoje. A pesar de que nadie le cree, él sigue con su tarea de buscar aquella isla y poder ponerle fin a los juegos que se llevan en ella. Esta es una actividad extraoficial y el capitán del bote, quien es el mismo que le salvó la vida 2 años atrás, es quien lo está ayudando a visitar las diferentes islas en el radio donde él fue encontrado. Pero a pesar de todos sus esfuerzos y de los años, no ha encontrado ni una sola pista que pueda demostrar la existencia de estos juegos. Y mucho ojo con el capitán, porque más adelante va a tener un papel muy importante. Ahora sí, vamos con el protagonista de nuestra historia. Como sabemos, él estaba a punto de abordar un avión para ir con su familia hasta que ve al hombre de las cachetadas. Al saber que los juegos van a seguir continuando, toma la difícil decisión de quedarse y dirigirse a Seúl, con la misión de encontrar a la mente maestra que está detrás de estos macabros juegos. Pero antes, debe quitarse el chip rastreador que tiene en su oído y de esta manera poder desaparecer del radar de los organizadores del juego. Voy a tardar un poco más. Luego, con todo el dinero que tiene, Song-gyun compra un motel al cual le instala cámaras de seguridad en los pasillos y el exterior porque lo amenazaron de que no está a salvo por decidir quedarse en la ciudad. Las luces están apagadas. ¿Estará cerrado? Está cerrado. Si está apagado es que no hay vacantes. Vámonos ya. ¿Cómo? ¿Eres experta viniendo a moteles? Estúpido. ¿Cómo? Para cumplir con dicha misión necesita mucha ayuda y ahora que cuenta con el dinero suficiente, contrata a un par de mercenarios que han estado trabajando para él desde hace 2 años, buscando en diferentes estaciones del tren al hombre que lo reclutó. Como los trabajos no han dado fruto, decide redoblar los esfuerzos contratando más personal para cubrir más áreas del tren y más horas para así acelerar el proceso. El que lo encuentre se va a llevar la mitad. Dijo 500. Increíblemente, después de 2 años, 2 de estos mercenarios encuentran al hombre. Si alguien llegara a jugar Daki aquí abajo, ya lo habríamos encontrado. Y no dudan ni un segundo en ir tras él y por supuesto, inmediatamente dan aviso a Song-gyun para que pueda alcanzarlos. Para su mala fortuna, debido al exceso de velocidad al cual viajaba Gyun, es detenido por la policía de tránsito, aunque Juno no es quien se acerca a él, porque de lo contrario se habría dado cuenta de que él fue un participante del juego del calamar. Pero va a su compañero. Este le informa del extraño comportamiento del conductor y al revisar su expediente, descubre que es el mismo sujeto que conoció esa noche. Necesito encontrarlo pronto. Juno no se iba a quedar con los brazos cruzados y se da la tarea de investigar las placas del vehículo. Esto lo lleva a la empresa que Gyun contrató para seguir al hombre del Yatji y finalmente al motel que compró, que es el lugar donde está viviendo actualmente. Mientras tanto, con el hombre del Yatji, los mercenarios siguen tras él, viendo que va a una tienda a comprar todo el pan disponible y también 100 boletos de lotería. Esto es porque el hombre está loco y lo único que quería hacer era darles 2 opciones a los vagabundos: tomar un boleto de lotería o llevarse un pan a la boca. Prácticamente todos eligen el boleto, pero como era de esperarse, ninguno iba a sacarse la lotería. Podríamos pensar que el hombre del traje después se los iba a regalar,
pero no. Tira todo el pan frente a ellos y lo pisotea, pues tenían la oportunidad de comer y eligieron el boleto de lotería. El macho. Como Gyun se retrasó demasiado por ser detenido por la policía de tránsito, los mercenarios toman la terrible decisión de intentar detener al hombre por sus propios medios. Y vaya que les va mal porque son derrotados sin mucha dificultad y sometidos a un juego. Este juego es la ruleta rusa, y para esto tienen que jugar piedra, papel o tijera y quitar una mano. El perdedor debe jalar el gatillo hasta que les toque la de malas. Y bueno, esto sucede, así que a uno de los mercenarios le toca el fatality. Juguemos otra vez. Gyun finalmente llega al sitio que le marcaba el GPS, descubriendo que sus dos hombres ya no están, y por el rastro de sangre sabe que el hombre de traje fue el responsable. Así que regresa al motel, donde se da cuenta que las luces están encendidas, y al entrar ve al hombre del Dadji que ya lo estaba esperando. Perro que eres. Gyun lo único que quiere es que él lo guíe hasta su jefe, porque su verdadera intención es detener los juegos y transmitirle lo que él sintió mientras fue un participante. Pero el hombre de traje está demente, porque en el pasado fue uno de los soldados que disparaba y sacaba los cuerpos de los participantes caídos. Incluso en una ocasión le tocó eliminar a su propio padre. Sin siquiera pensarlo, le disparé en la frente y así supe. Así que le propone un trato, jugar a la ruleta rusa. Esto porque él tiene en su bolsillo la tarjeta que le va a permitir conocer a los organizadores del juego, pero para esto tiene que ganar. Así que entre ronda y con el poder del guión, Song-gyun sale victorioso. Episodio 2. Fiesta de Halloween. Al igual que en la primera temporada, se nos van a introducir nuevos personajes que participarán en el juego del calamar. En este episodio se nos presenta a Noul. Ella es una desertora norcoreana que en su vida pasada estuvo casada y fruto de ese amor tuvo una hija. Por diversos problemas, ella le disparó a su oficial superior, no quedándole otra opción que refugiarse en Corea del Sur, pero por desgracia, no pudo llevarse consigo a su hija y desde entonces la ha estado buscando. En su búsqueda, desesperada por reunir los fondos necesarios para traer a su hija a Corea del Sur, Noul acepta diversos trabajos, incluyendo el de un intérprete de una mascota en un parque de diversiones. Aunque este trabajo está lejos de ser el mejor porque no tiene un hogar y su casa literalmente es un vehículo que deja estacionado todas las noches cuando el parque de diversión cierra. Esto la ha dejado en una difícil decisión y más porque debe esconderse cada que un oficial de seguridad da sus rondines, porque ya la tienen en la mira y por reglas del parque ella no puede quedarse a dormir ahí a pesar de ser una trabajadora del lugar. Durante su trabajo, ella utiliza una botarga de conejo y durante sus caminatas siempre se acerca a una pequeña niña de nombre Nayeon. La pequeña tiene cáncer y es en este contexto donde se va a cruzar más adelante con Park Jeong-seok, también conocido como el jugador 246, que establece un vínculo especial con Noul. Pero bueno, eso pasa más adelante. Derivado de su frustración por no saber nada de su hija, ella utiliza todo el dinero que gana en el parque de diversiones para contratar a un agente privado que se encarga de localizar a personas y traerlas de Corea del Norte a Corea del Sur, aunque lleva todo un año sin saber de su hija. Lo que es más desalentador, ya que Noul se fue de aquel país cuando su hija apenas era una recién nacida, lo que resulta muy complicado que la pequeña, teniendo poco más de un año, haya podido sobrevivir sin sus padres. Ella perfectamente sabe que las posibilidades de recuperar a su hija son muy mínimas, pero aún así no pierde la fe en encontrarla. Más tarde, mientras ella lloraba en su vehículo en el estacionamiento del parque, un hombre le toca la ventana y ella, pensando que era el oficial que le iba a pedir que se fuera, descubre que no es así, pues es uno de los muchos reclutadores que hay en todo Corea para hacerle la invitación de unirse al próximo juego que está por comenzar. Con esta nueva oportunidad de obtener dinero de sobra y poder utilizarlo para encontrar a su hija, toma la nada difícil decisión de renunciar a su empleo, en el cual había estado durante más de un año. Un trabajo que era bastante complicado por la cantidad de energía que se gastaba al estar dentro de las botargas durante todo el día bajo el sol. Es en este punto cuando ocurre el primer encuentro entre Jeong-seok, aunque indirectamente, puesto que a lo lejos ve cómo se llevan a su hija en una ambulancia, ya que debido a su enfermedad se había desmayado y tienen que llevarla de emergencia al hospital.
Noel siente una conexión especial con la pequeña Nayeon porque le recuerda a la hija que no ha podido localizar. Es así que cuando ve su gorro en el suelo, va directamente al hospital para dárselo. Y allí también escucha cómo el médico le dice al padre que hay una posibilidad de salvarla, aunque para esto se requiere de un tratamiento distinto cuyo seguro médico no cubre. De tal manera que deberá conseguir el dinero por su propia cuenta si quiere iniciar el tratamiento lo más pronto posible y así salvarle la vida a su hija. Y esta es la motivación de Jeon-seok para entrar a los Juegos del Calamar. Noel también con esto se motiva a ingresar a los juegos, aunque no de la forma en la que todos creíamos, porque en el momento en el que se pone en contacto con el número que viene al reverso de la tarjeta y después de ser confirmados sus datos, le asignan una camioneta con una dirección que la llevan a unos contenedores, pero no para que sea un jugador más y pueda llevarse el botín completo, sino para que forme parte de los soldados que estarán a cargo del control de la isla. Bien, ahora sí, hablamos mucho acerca de la nueva personaje y es momento de pasar con los protagonistas de la serie. Juno, que esperaba atento afuera del motel, escucha el disparo que el reclutador se da por perder el juego con Song-gyun, así que sin pensarlo mucho, revisa en todas las habitaciones, encontrando a uno de los mercenarios que Gyun contrató y que el reclutador tenía atado en uno de los cuartos. Gracias a él, sabe exactamente en qué habitación se encuentra, pero llega solamente para toparse con la escena del crimen, en la que inmediatamente Juno intenta arrestarlo, y lo hubiera conseguido si no hubiera sido por Choi, el mercenario, que de un golpe lo deja inconsciente. Esto es importante para que el oficial se entere de que la escena que parece ser un crimen fue simplemente a raíz de un juego, el cual el reclutador perdió. También aprovechan para recordar quién es quién, principalmente porque Juno estuvo en la isla haciéndose pasar por un soldado y esto se lo hace saber a Gyun cuando le pregunta si conocía a su hermano, en ese entonces cuando creía que formaba parte de los jugadores. Song aprovecha el momento también para mencionarle que su intención no es volverse a unir a los juegos, sino acabar con ellos para siempre. Esto sirve para que el detective se les una porque comparten un mismo objetivo en común. Como Gyun ganó el juego con el reclutador, él lleva consigo una tarjeta con una dirección donde supuestamente va a estar el líder y actual encargado de organizar los juegos después de la muerte de Oh-il-nam. Así que haciendo uso de todo el dinero que tiene, reclutará a todos los mercenarios posibles y con el arsenal que también posee, los tres irán directamente a la dirección para cazar al líder y poder obtener toda la información que necesitan para detener los juegos para siempre. Para ello, Gyun ha adaptado el motel para poder usarlo como un salón de entrenamiento en el cual podrán practicar. Pero también mientras su plan está en marcha, le da una visita a la abuela de Sebiok, en donde vemos que Chol ya vive con ella, que como recordarás, ella ingresó a los juegos para juntar el dinero suficiente y traer a su mamá a Corea del Sur, sacar a su hermano menor del albergue y volver a ser una familia como antes. A raíz de su muerte, esta misión la asumió Song-gyun y de la mano del mismo corredor que Sebiok buscó en el pasado, descubrieron que acaba de salir de prisión, pero debido a un brote de tuberculosis y al no recibir tratamiento, ella quedaría con secuelas que limitarían sus movimientos. A pesar de esto, no pueden traerla a Corea del Sur hasta que la enfermedad pase. Como Song no puede esperar más tiempo, le da una nota con la dirección de la abuela de Sebiok en caso de que no pueda contactarlo a él directamente en un futuro. Como primer paso del plan, Song decide implantarse un rastreador en una parte de su cuerpo que nadie sospeche, y qué mejor que quitarse una muela y sustituirla por un GPS. De esta manera, cualquier cosa que llegara a sucederle podrán localizarlo, pero principalmente cuando esté dentro de los juegos, en caso de que el plan inicial fallara, sabrán con exactitud la ubicación de la isla. Pero para esta delicada misión ya han encontrado a los hombres que necesitan, lo mejor de Corea del Sur, aunque todos irán menos el detective, porque su rostro fue expuesto y alguien podría ubicarlo. Song no sabe si saldrá vivo de esta, así que le marca a su hija para escuchar por última vez su voz. Por la noche, todos se reúnen para asistir en el punto en donde supuestamente va a estar el líder, aunque este lugar es una fiesta de Halloween, por lo que todas las personas presentes están enmascaradas, un plan perfecto por parte del líder para no ser descubierto.
Song y Choi son los únicos que ingresan a la fiesta, aunque Juno, al ver a los soldados de rosa que se aproximan, baja del auto para tratar de interceptarlos, pero es demasiado tarde, porque uno de ellos sube a una limusina a Song, mientras que el otro soldado deja inconsciente a Choi. Pero gracias al rastreador es posible seguirle la pista, así que los mercenarios que contrataron y Juno siguen de cerca al vehículo para poder interceptarlos en algún punto donde no haya mucha gente y capturar al líder. Song, mientras tanto a bordo de la limusina, tiene una breve plática con el líder, en donde las motivaciones son exactamente las mismas, únicamente diversión para quien tiene, a costa de la necesidad o avaricia de otros, ya que para él y para los VIP, todos ellos son más que desechos de la sociedad, y mientras el mundo no cambie, los juegos nunca se detendrán. Pero el líder no es una persona tonta, porque por alguna extraña razón conocía el plan que se estaba llevando a cabo, y un francotirador poncha las llantas de los mercenarios que estaban detrás de Song, y a Juno le pasa exactamente lo mismo, con una pequeña bomba que alguien puso debajo de su auto. Con el plan A fallido, Song tiene que poner en marcha el plan B, que consiste volver a entrar al juego, y para ello le pide al líder que le permita jugar una vez más. Con la petición aceptada, Juno y los demás deben rastrear a Song para poder dar con la isla y detener los juegos a la mala. Episodio 3. 001. Este episodio comienza inmediatamente después de que Song-gyun se haya quedado dormido con el gas de la limusina, para despertar en una de las muchas camas que hay en una habitación junto a otros jugadores. Estoy acabado. Los hombres de rosa ingresan a la habitación, pero como dato curioso y como recordarás, los simbolismos de las máscaras determinan la actividad que ellos realizan. Los cuadrados son los superiores, los círculos realizan tareas cotidianas como cocinar y limpiar los muertos, y los triángulos que son los soldados encargados de mantener el orden y por supuesto de jalar el gatillo. En esta primera escena todavía no vemos a ningún soldado, ya que como aún los juegos no comienzan, es casi improbable que surja algún disturbio. De todas formas, hay muchos participantes que están inconformes con la forma en la que fueron llevados hasta la isla, que bueno, en realidad nadie sabe dónde se encuentran. De cualquier forma, hay muchísimas inconformidades, ya sea porque les quitaron la vestimenta que originalmente traían, que no vayan a cumplir con lo que les prometieron, además de que están totalmente incomunicados con el exterior. Aún así, este sentimiento se evapora rápidamente cuando el superior les informa a algunos jugadores la razón por la cual se encuentran participando en los juegos, y por supuesto también vamos a aprovechar para presentar algunos personajes que no van a morir en el primer juego y van a ser relevantes para los demás episodios. El primero es Lee Myung-gi, que porta el número 333, fue un youtuber exitoso y un apasionado inversor en criptomonedas. Dirigía un canal llamado MG Coin, donde brindaba consejos sobre inversión en criptomonedas a sus seguidores. También estaba saliendo con una mujer llamada Kim Juni, que quedó embarazada a principios del 2024. Poco después, Myung-gi promocionó una nueva moneda llamada Dalmatian e incitó a todos que deberían invertir hasta el último centavo en ella. La criptomoneda resultó ser una estafa, y cuando los creadores del Dalmatian se embolsaron el dinero y huyeron, hubo muchos estafados, entre ellos su novia Juni y el rapero Thanos. Myung-gi se enfrentó a un arresto por fraude e infringir varias leyes de comunicación e inversión, y se convirtió en un fugitivo de la ley y cerró su canal de YouTube para así huir hasta Filipinas. Debido a esto, Juni rompió con él, pero igual intentó mantenerse en contacto debido a su embarazo. El 1 de septiembre del 2024, el reclutador se puso en contacto con Myung-gi en una estación del metro. Seguro lo recordarás en el primer episodio de esta temporada. Así fue como le dieron una tarjeta de contacto para participar en los Juegos del Calamar. También recibiría una llamada de Juni, que ignoró cuando estaba en la clínica, sin saber que ella también había recibido una tarjeta de contacto. Con una deuda impagable, Myung-gi decidió unirse a los juegos para pagar así sus deudas. Cho Hyun-yu, con el número 120, entra con la esperanza de ganar el dinero suficiente para mudarse a Tailandia, además de hacerse sus cirugías que le ayudarían a terminar con su transición, aunado a una deuda de 330 millones de wones que viene arrastrando. ¿Sí me expliqué? Sí. Choi Su-bong, mejor conocido como Thanos, porta el número 230. Antes de entrar, había ganado fama como rapero bajo el nombre artístico de Thanos.
En algún momento ganó el segundo lugar en el Rap Battleground, Hey, señorita. un torneo de batallas de rap, pero perdió el primer lugar porque olvidó la letra de su canción. Que ya eres verso de la leyenda Thanos. También era un fanático del youtuber Lee Myung-gi y afirmaba haber visto todos los videos publicados en su canal MG Coin. Thanos decidió invertir todo el dinero que había ganado rapeando, alrededor de 500 millones de wones, en la criptomoneda. Desafortunadamente, como sabemos todos, resultó ser una estafa y Thanos contrajo una deuda total de 1.190 millones de wones. Lim Jong-dae, el famoso jugador 100, tiene la deuda más grande de todos con 10.000 millones de wones. Y finalmente Nam Gyu, jugador 124, que trabajaba como promotor en el Club Pentagon, donde conoció al rapero Thanos. Él también invirtió todo su dinero en la cripto del youtuber, lo que lo llevó a participar en los Juegos del Calamar, donde esperaba encontrar una forma rápida de resolver sus problemas financieros. ¿Qué? Las reglas del juego son exactamente las mismas a las ya vistas en la temporada pasada. Por cada jugador eliminado se sumarán 100 millones de wones, aunque hay una particular diferencia. Durante cada ronda, los jugadores tendrán la oportunidad de decidir si continuar o detener los juegos. La suma acumulada en esa ronda se dividirá entre todos los jugadores que aún sigan en pie. En ese caso, ¿cuánto es el dinero del premio? Del mismo modo que en los juegos pasados, todos los participantes deben firmar una carta responsiva, además de que es la primera oportunidad para abandonar los juegos sin tener que someterse a la votación, aunque como era de esperarse y sin que los jugadores conocieran cuáles son las consecuencias de perder, todos firman el documento. Después deben pasar por el laberinto característico del programa para tomar la fotografía de cada jugador. Y de esta manera, el líder puede identificar qué jugadores han sido eliminados y cuáles continúan en el juego. Entre los jugadores, Song se encuentra con su amigo Jong-bae. Si no lo recuerdas, es porque su primera aparición fue en el primer episodio de la primera temporada y este pasaba tiempo con su amigo Gyun apostando en carreras de caballos. Jong-bae había contraído una deuda financiera importante, su esposa se había divorciado de él y obtuvo la custodia total de su hija. Incapaz de encontrar otra opción, decidió ingresar a los juegos. Song, preocupado por la integridad de su amigo, le pide que no se aparte de él y que haga todo lo que él le ordene. Así es como da inicio al primer juego, Luz Verde, Luz Roja. Este juego ya todos lo conocemos, que por cierto es el único que se mantiene sin cambios. Vete, luz verde. Song intenta alertar a todos los jugadores para que se detengan a su señal y no se muevan bajo ninguna circunstancia o de lo contrario morirán. Muchos toman esto a broma, pero aún así da inicio el juego y él sirve como guía para todos los demás, indicándoles cuándo deben detenerse y cuándo avanzar. Para esto cubre su boca con su brazo y de esta manera pueda darles las indicaciones a los demás jugadores. Pero el caos comienza cuando una abeja se posa en el cuello de una chica que por miedo al insecto empieza a gritar, aunque no se esperaba que le iban a dar un disparo directamente en la cabeza. ¡Mataron a la señora! ¡Ay, cállate! ¡No, señora! Esto activa el pánico entre algunos jugadores que cometen el mismo error que en el pasado. Empiezan a correr despavoridos intentando regresar por donde llegaron, pero todos son eliminados y muchos de ellos por Noul, que procura acertar el disparo en la cabeza, aunque esto más adelante le traerá serios problemas con los superiores. Ante el miedo, Thanos, quien lleva consigo un collar con algunas pastillas, toma una de ellas para desinhibirse, provocando la eliminación de algunos compañeros de forma intencional. ¿Qué te pasa? Además de dejar de sentir miedo y disfrutar el juego. Y aunque no lo puedo decir en el video, ustedes saben qué fue lo que se metió. Song y Cho intentan ayudar a un jugador a quien le dispararon en la pierna por haberse movido por culpa de otra jugadora, y aunque logran cruzar la línea de meta, igualmente es eliminado por Noul, ya que él ya había sido eliminado. La mayoría de los jugadores quieren retirarse debido al trauma que el juego les había ocasionado, pero tal como los hombres de rosa les habían prometido, esta decisión se puede someter a una votación, ya que nadie está obligado a participar si no lo desean así. Aunque aquí hay una estrategia. Primero les muestran todo el dinero que se acumuló debido a las bajas de los otros jugadores y les mencionan la cantidad que les tocaría a cada uno si se retiraran en ese momento. El monto no es del agrado de todos porque aún quedan muchísimos jugadores, lo que significa que la rebanada de pastel se divide entre muchas personas.
Y cuando entienden que ellos pueden retirarse después de cada ronda, la avaricia les gana al pensar que si pasan una ronda más, pueden acumular más dinero. Y mejor si llegan a ser el único jugador sobreviviente, la cantidad de dinero que se llevarían les alcanzaría para vivir más de una vida. Esto provoca que en las votaciones, sin importar los intentos de Song de advertirles que podrían no sobrevivir para el siguiente juego, termina ganando la opción de continuar una ronda más, aunque esta decisión la toma el jugador número 1, que por cierto no participó en el primer juego, y resulta ser el líder haciéndose pasar por un jugador, obviamente con el objetivo de entorpecer los planes de Song, quien quiere detener los juegos a toda costa. Pero en este punto te preguntarás qué pasó con Juno y con el chip rastreador, pues resulta que después de que Song fuera llevado nuevamente a la isla, el detective, Choi y los hombres que Song contrató se suben al bote del capitán que le salvó la vida en el pasado a Juno. Pero gracias al rastreador es que pueden ver la ubicación de hacia dónde están llevando a Song. La ubicación del GPS los lleva a una isla bastante alejada en donde creen haber encontrado el lugar donde los juegos se están llevando a cabo. Ahí consiguen ver a lo lejos a un hombre, pero no es Song, lo cual les resulta muy extraño porque el rastreador estaba en una muela y esta la encuentran en una caja de cebos para pescar, lo que significa que alguien filtró la información. Y por supuesto, Song se dio cuenta antes de iniciar el juego de luz verde, luz roja, descubriendo así que está en serios problemas. Ahora con el plan B fallido, deben regresar al puerto para hacer un nuevo plan y encontrar la isla lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde. Episodio 4. 6 piernas. ¿Recuerdan que les había mencionado que en el episodio pasado, Noul procuraba darles los disparos en áreas clave para acabar rápidamente con su vida? Esto le trae problemas internos porque, como recordarás en la temporada pasada, hay un negocio clandestino que consiste en el tráfico de órganos, pero para ello, cada jugador que es eliminado procuran no desvivirlo, para que así puedan extraer todo lo que necesitan, ya que si hicieran lo contrario al no estar vivo, sus órganos se estropearían. Pues Noul fue contratada para ser un soldado y eliminar a los jugadores que han perdido. Ella está llevando las indicaciones al pie de la letra, incluso rematando a aquellos jugadores que únicamente los han lesionado precisamente con la intención de tomar sus órganos, pues para identificar a estos jugadores, sus cajas son marcadas con una cruz para después ser llevadas a otro lugar y hacer el procedimiento. Lo que hace Noul es darles el tiro de gracia, haciendo que la extracción de los órganos se vea estropeada por su culpa. Esto es notificado al jefe de los soldados, quien inmediatamente la manda a llamar. Aunque lo curioso es que este hombre ya conoce a Noul, puesto que en el pasado ambos formaban parte del mismo batallón y huyeron juntos de Corea del Norte. También se nos hace una revelación muy importante, ya que si lo recuerdas, anteriormente un jugador con conocimientos de medicina era quien les ayudaba en este trabajo a cambio de información de cómo ganar los juegos siguientes. Esta vez no cometieron el mismo error y procuraron reclutar a un soldado con estos conocimientos para no tener que depender de un jugador. Y esto sí lo debes recordar, este negocio que algunos soldados se traen entre manos lo desconoce totalmente el líder. El jefe de los soldados le recuerda a Noul que debía hacer todo lo que se le indicara si quería volver a ver a su hija, aunque como sabemos, ella ha buscado por todos sus medios y no ha tenido ningún éxito, por lo que no le queda más que seguir las órdenes oficiales que le fueron dadas por el líder, sin importar las consecuencias que esto le pueda traer con el jefe de los soldados. ¿Fuiste tú? Un jugador eliminado. Mientras esto ocurre, Juno acude a la estación de policía, a la cual por cierto ya había renunciado días atrás, esto para poder hablar con el jefe de su jefe y solicitar apoyo para encontrar la isla. Pero sucede que él ya había tenido problemas en el pasado por esta situación, al grado de casi ser despedido, y esto hubiera sucedido si su jefe no hubiera intercedido por él. La historia que Juno cuenta, donde hay una isla en un lugar remoto donde se están llevando a cabo los juegos a muerte, resulta una idea hasta cierto punto absurda, y sobre todo porque Juno sigue sin poder llevarles alguna prueba. Por esta situación, el jefe de la corporación policíaca le niega toda la ayuda, además de despedirlo esta vez definitivamente. Pero esto le pasa por necio, porque Choi ya le había advertido que acudir con la policía no iba a servirle absolutamente de nada, aunque ahora tienen otro problema. Solo les quedan 5 días para poder dar con la isla antes de que finalicen los juegos, y la tormenta que está actualmente no les permite zarpar en ese momento.
El capitán, si bien no sabía el plan del GPS, porque esto se supone que solo lo sabía Choi y Juno, y algunos mercenarios que contrataron, el capitán le miente a Choi que Juno ya le había contado anteriormente del plan. Esto hace que él se sienta más tranquilo por no tener que ocultarle la información y le habla con detalle de todo lo que tenían planeado hacer. Si es verdad que Juno le había hablado al capitán de su plan, eso explicaría por qué le quitaron el chip rastreador a Song antes de llegar a la isla. Pero si realmente no sabía y únicamente mintió para saber su plan, la única persona que filtró la información sería el médico que le implantó el chip. De cualquier forma, deben esperar ese día para poder zarpar al día siguiente y así continuar con la búsqueda. Bien, una vez explicado esto, ahora sí vamos a regresar con los competidores para saber más información que nos ayudará a comprender muchísimas cosas que se vienen. Estoy acabado. Por un lado está Ino, mejor conocido como el líder o el enmascarado, que tiene su nombre de jugador, pero simplemente vamos a llamarlo el líder. Él intenta ganarse la confianza de Song al defenderlo de los demás jugadores que lo estaban atacando, de que realmente estuvo en los juegos pasados y ganó. Song les menciona que el siguiente juego es Dalgona, así que deben elegir la forma más sencilla, que es el triángulo, y evitar a toda costa la más complicada, el paraguas. En este episodio conocemos más a profundidad la historia de algunos de los personajes más queridos, como John-Sik y a su madre. Ella ingresó a los juegos para ayudar a su hijo a pagar sus deudas, y su hijo fue porque en una de sus apuestas resultó estafado, perdiendo muchísimo dinero, y después pidió dinero a unos prestamistas, dinero que no pudo pagar y solamente tiene algunos días para hacerlo, o se cobrarán con algunas partes de su cuerpo. ¡No voy a pagarla! ¡No importa lo que haga! Dejo es otro de los nuevos participantes, quien dice ser un exmarino, y aunque aún se conoce muy poco acerca de su pasado, por sus respuestas simples y por los cambios de tema cuando le preguntan acerca de la marina, nos hace pensar que aunque sí estuvo en la marina, fue un desertor y no permaneció mucho tiempo ahí. ¿Pasó algo? En la habitación se hace una riña con el youtuber, por lo que el líder tiene que intervenir, aunque Thanos toca fibras sensibles en él y le menciona que mejor vaya a sermonear a sus hijos. Repite eso. Dije que te ahorres el sermón. Y es que en este episodio es donde conocemos un poco más acerca de la historia del líder, y para entenderlo debemos conocer el trasfondo. Como sabemos, Ino comenzó como un oficial de policía de Corea del Sur, altamente condecorado con un gran sentido del deber y la justicia. Su padre se volvió a casar y fruto de ese amor tuvieron a un hijo, que es el detective Juno. En algún momento de su vida le donó uno de sus riñones a su hermano, ya que necesitaba un trasplante. Tiempo después, su esposa enfermaría de cáncer de hígado durante su embarazo. El médico le revelaría que tenía dos opciones: interrumpir su embarazo o arriesgarse a tenerlo. Su esposa se mantuvo firme en salvar a su hijo, pero la tarea de encontrar al donante y cubrir la operación del trasplante era demasiado caro. Ino se vio obligado a pedir dinero prestado a un criminal, pero esto se terminaría interpretando como un soborno. A pesar de su historial perfecto y las circunstancias de su esposa, su superior lo despidió sin pensarlo dos veces. Desesperado, participó en los 28º Juegos del Calamar y terminó ganando, pero fue demasiado tarde, ya que su esposa falleció antes de que pudiera usar las ganancias para pagar la cirugía. Enloquecido por el dolor, aceptó unirse como discípulo de Oh-il-nam, asumiendo el rol de líder desde entonces. Todo esto se lo cuenta Song, a excepción de que se unió a las filas de Oh-il-nam, pero la historia la cuenta en el tiempo presente, como si todos esos eventos estuvieran ocurriendo en ese instante, y no miente, porque esa fue la razón de ingresar a los Juegos del Calamar del año 2015. El día del juego llega y este lleva por nombre Pentatlón a 6 piernas. Este consiste en 5 minijuegos en el cual tienen que formar equipos de 5 integrantes y todos tendrán las piernas atadas, por lo que tendrán que avanzar coordinadamente si es que no quieren caerse en el proceso. Un miembro de cada equipo jugará un minijuego. El primero es Daji. El segundo es lanzamiento de piedra. El tercero es Gonji. El cuarto es trompo. Y por último, patear el chegi. Como era de esperarse, los primeros en participar se la verían más difícil, pero todo esto también sirve para que los demás jugadores puedan ver qué les resulta mejor y qué otras cosas no deberían hacer para ganar el tiempo suficiente y completar cada prueba.
pero para mala fortuna de los primeros participantes, ninguno de los dos equipos logra completar las 5 pruebas en el tiempo establecido y todos son eliminados. Cuando los participantes que perdieron son llevados en féretros, descubren que uno aún sigue con vida, y a este lo marcan con una cruz para hacerle el procedimiento de extracción de órganos. Pero justo en ese momento llega Noul, que les pide a los soldados abrir la caja para cumplir con su trabajo de acabar con su sufrimiento. Y esta acción sin duda la meterá en más problemas por desobedecer las órdenes de su jefe directo, finalizando así este episodio. Episodio 5. Un juego más. El juego continúa y los siguientes en jugar es el equipo de Jong-sik y su madre. Jong-mi juega Daji, que aunque con complicaciones, después de unos intentos logra voltearlo. Jong-sik arroja la piedra y al segundo intento tiene éxito. Cheom-cha le toca a Gonji, completando la prueba al segundo intento. La fanática juega al trompo y pasa gracias a Hyun-yu, que le da sus chingadazos para que se concentre. ¡No, señora! Y hablando de ella, esta es la última y les pide a todos que se volteen porque como no ha terminado su transición, le da pena que la vean dominar. ¡Quieren que nos voltemos! ¡Rápido! ¡Vamos! Y así, faltando unos pocos segundos, pasan la línea de meta. Incluso el otro equipo que participaba a la par también logra superar todos los minijuegos. Como era de esperarse, los demás participantes, incluidos por supuesto varios de los personajes recurrentes de la serie, salen victoriosos. Ya lo vi, jefe. El último equipo en jugar es el de nuestro protagonista junto a otros NPCs. Juni, quien es la primera, voltea el Daji a la primera. Jun-bae, quien fue un jugador de béisbol en su juventud, tira la piedra en su primer intento. Dejo, que durante su infancia jugaba Gonji con sus hermanas al ser el único varón de la familia, es el más habilidoso y pasa la prueba haciéndolo parecer muy sencillo. El líder rompe con esa racha al no poder girar el trompo, aunque como dato curioso, todos los intentos fallidos los hace con la mano derecha, pero cuando por fin lo hace girar, este utiliza la mano izquierda, confirmando así que en realidad sí es zurdo, ya que como recuerdas en el pasado, él le disparó a su hermano Juno con la mano izquierda y ahora en este episodio gira el trompo con la misma mano. Gyun, que es el último, se echa sus dominadas, aunque en el último golpe se le va lejos el Chegi. El líder lo ayuda empujando su pie, pero si vemos frame por frame, se ve que el Chegi no golpea completamente y roza su pie, pero el líder ve al soldado y le dice que lo logró, e inmediatamente este les da por completada la prueba. Ahora sí, como dicen, lo que diga el patrón. Ya lo vi, jefe. Así es como pasan a la siguiente etapa, y aunque hay mucho que celebrar, lo que no se puede es alegrarse por la derrota del equipo contrario, que por desgracia no consiguen completar la prueba a tiempo. En los cuartos hay algunos que no están de acuerdo en que hayan pasado muchas personas a la siguiente ronda, porque pues evidentemente esto se traduce en menos probabilidades de salir victorioso, además de que esperaban que fueran menos los participantes con vida. Y esto queda aún más marcado cuando el último equipo en entrar a la habitación es precisamente el de nuestro protagonista, lo que hace que el semblante de la mayoría sea de desagrado. El líder muestra una especial preocupación por Juni debido a su embarazo. ¿Casualidad? Claro que no, porque es evidente que ella le recuerda a su esposa embarazada y al hijo que no pudo tener. En ese preciso momento ingresan los soldados para felicitar a los sobrevivientes y también informarles cuál es la cantidad de dinero que llevan acumulados, una cantidad para nada despreciable de 20.000 millones de wones. Esto porque en el último juego fueron eliminados 110 jugadores. Esto quiere decir que restan 255 jugadores y si quieren retirarse en ese momento, el dinero por persona asciende a 78.823.530 wones, es decir, unos 53.735 dólares. Oye, despacio, cerebrito. Todos decimos, ya llevamos mucho dinerito, ya vámonos. Para algunos es dinero suficiente que les servirá para pagar algo de sus deudas, aunque para otros no es suficiente por el riesgo de casi perder la vida. Pero bueno, si quieren ganar más, deben haber más jugadores eliminados, lo que significa que más adelante seguramente va a haber más desunión entre ellos, con tal de eliminar así a más jugadores por ronda.
Así es como dan inicio nuevamente las votaciones para decidir si continuar con la tercera ronda o parar los juegos y evitar más pérdidas humanas. El equipo de Gyun se pone de acuerdo en votar en contra, con la promesa de que él los va a ayudar en cuanto salgan de ahí. Cheom-cha y su equipo también deciden votar en contra, además de cuando salgan, ella los invitará a todos a reunirse en su casa y comer algo delicioso. Cuando dan inicio, todo parecía ir de acuerdo al plan y las personas que están en contra iban ganando, hasta que uno de los participantes, el participante número 100, el que tiene una deuda casi impagable, pone el desorden e insta a todos los demás a una ronda más. La euforia provoca que los participantes restantes, en su gran mayoría, voten a favor de un juego más, lo que pone en evidencia el descontento de Gyum porque sabe que el siguiente juego será todavía más difícil y nada les garantiza que puedan salir vivos de esa. Aunque no he hablado mucho de ella, Semi es una participante de 28 años que está en el equipo de Thanos junto a Min-soo, otro jugador introvertido que sufre algunos abusos por parte de Nam-gyu. Para Semi, Min-soo le provoca mucha confianza y cree que él nunca lo podría traicionar. Spoiler, si lo hace. ¡Uso tijeras! ¡Espera, niño! ¡Este es nuestro equipo, rápido! Cheom-cha se enoja con su hijo porque él votó a favor de seguir con los juegos, pero es porque ella no sabía que él había pedido 100 millones prestados a unos mercenarios y debe pagarlos o de igual manera lo van a matar. Otro que los traicionó fue John Bae, que se sintió muy confiado de ganar el siguiente juego por el gran desempeño que tuvieron como equipo, pero Song le aclara que en el siguiente juego podrían terminar matándose entre ellos. Por su experiencia y como vimos en la primera temporada, Gyum les pide a su grupo hacer una barricada con colchones para protegerse de algún posible motín nocturno. Así que ellos duermen en las literas de abajo, porque como bien sabemos, para acumular más dinero no necesariamente los participantes tienen que morir en el juego, así que podría haber algún vivo que quiera hacerlo en los dormitorios para disminuir aún más la cantidad de participantes. Por fortuna, esa noche no hay ningún motín y todos los jugadores están intactos, sanos y salvos para participar en el tercer juego. Este lleva por nombre Agrupados, en el cual los jugadores deben subirse a un carrusel antiguo y después de unos segundos se va a anunciar un número. Los jugadores deberán agruparse en la cantidad señalada para después meterse en una de las 50 puertas disponibles antes de que acabe la cuenta regresiva. ¡Nos falta uno! ¡Ya somos 10! Ahora vamos a ver qué pasa con los soldados. Pues como era de esperarse y después de varios golpes de suerte, dos hombres se meten a la habitación de Noul con el fin de darle una advertencia para que deje de estar metiéndose en los asuntos que no le incumben, pues está arruinando el trabajo de la recolección de órganos. Esta situación es cubierta por otro soldado que pone un video en su lugar en las cámaras de seguridad para que nadie se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Así que cuando está por iniciar el juego, Noul ya está advertida que de seguir estropeando el negocio que llevan a escondidas del líder, aunque no sea ella un jugador, alguien podría eliminarla. Con Juno, los mercenarios junto a Choi abordan un bote para continuar con la búsqueda, aunque esta vez se dividirán en dos para cubrir más área y tener más probabilidades de encontrar la isla. Unos viajarán con el capitán y los otros en otro bote. Episodio 6. Círculo X. El juego inicial comienza. El primer número que aparece en la pantalla es el 10, una tarea aparentemente sencilla. Sin embargo, con 50 puertas disponibles, algunos jugadores no logran reunir suficientes personas para garantizar su sobrevivencia. Esta fase deja claro que la estrategia y la rapidez son clave, pero también resalta las primeras grietas en las relaciones entre los jugadores. El siguiente número es el 4, lo que todavía permite que se utilicen todas las puertas. Sin embargo, aquí comienzan los sacrificios. Thanos, bajo los efectos de las pastillas que afectan su juicio, empuja a uno de sus amigos para salvarse junto a otros 3 miembros de su equipo. Este acto brutal lo deja lleno de arrepentimiento, ya que al estar en el cuarto se da cuenta de lo que acaba de hacer. En paralelo, el líder es quien se separa para buscar a otros 3 jugadores, pero nunca se le ve con quién y su equipo, siendo muy probable que lo hayan dejado ganar esa ronda. Esto sin mencionar que sigue mostrando una preocupación particular por Juni. ¿Será que el líder más adelante la ayude a ganar o hará una excepción para que no muera cuando pierda? El tercer número es el 3, y aquí las traiciones empiezan a manifestarse. Min-soo, el chico tímido,
toma una decisión desesperada al traicionar a su amiga para unirse al equipo de Thanos. Este acto de egoísmo lo salva, pero destruye la confianza que su amiga había depositado en él. Otro cobarde es John-Sick, que es llevado a la fuerza por otros integrantes, al menos al inicio, porque después deja de poner resistencia, dejando a su madre a la suerte, aunque bueno, ella logra conseguir equipo con Song y el líder. El juego avanza y llega a la siguiente ronda con el número 6, así que todos se dividen, pero pasa un evento lamentable. Jong-mi, la chica que aceptó desde el inicio cómo era Hyun-Yu, es empujada por otros jugadores que forcejeaban, no logrando entrar a la habitación a tiempo. La escena se torna aún más tensa cuando el youtuber, con un movimiento desesperado, logra entrar justo un segundo antes de que se acabara el tiempo. Gracias a esto, él y los demás de su grupo se salvan. Sin embargo, la pérdida de Jong-mi marca un antes y un después, consolidándose como una de las muertes más emotivas de la temporada 2. La última ronda del juego trae consigo el número 2, lo que genera un caos total. Este número implica que los jugadores deben formar parejas, pero hay un problema. Aunque todos logren encontrar un compañero, solo hay 50 habitaciones disponibles, mientras que se necesitan 63 para que todos se salven. Esto significa que solo sobrevivirán los primeros que logren entrar a una habitación. Lo que sigue es una auténtica batalla campal. La desesperación por asegurar un lugar lleva a una escena brutal. El líder, que ha formado equipo con Jong-bae, decide quitarle una habitación a otro dúo, pero uno de los integrantes de ese grupo se aferra al cuarto y se niega a salir. En un acto frío y calculador, el líder le rompe el cuello para asegurarse de que solo queden 2 jugadores en esa habitación y puedan pasar a la siguiente ronda. Esta acción despierta aún más sospechas en Jong-bae acerca de las verdaderas intenciones y su capacidad para tomar decisiones extremas sin pestañear ni una sola vez. Con esto, el tercer juego llega a su fin, dejando a los sobrevivientes enfrentándose a un nuevo dilema: las votaciones para decidir si los juegos deben continuar o no. Aquí es donde la estrategia y la manipulación entran en juego. Gyun propone contar a los participantes restantes para calcular cuántos están a favor de continuar y cuántos están en contra. Esto les permite tener una noción de qué lado tiene mayor probabilidades de ganar la votación. Cuando los soldados llegan al recinto, anuncian los nuevos resultados: 356 millones de wones, aproximadamente unos $242.693 para cada jugador. Es una suma impresionante que podría cambiar la vida de cualquiera, pero también es una herramienta para manipular las decisiones de los jugadores, empujándolos a seguir participando en los macabros juegos. Sin embargo, surge un problema. En la última ronda, hubo más eliminados del lado de los jugadores con X, lo que significa que necesitan convencer al menos 6 personas para cambiar su voto si desean detener los juegos. La votación comienza y Song es el primero en emitir su voto, marcando una X con total firmeza. Su decisión parece influir en los demás, ya que uno tras otro comienzan a votar en contra de continuar el juego. Sin embargo, el resultado no es tan claro y las votaciones terminan con un resultado muy reñido: un voto más a favor y los juegos continuarán, o uno en contra para empatar las votaciones. El líder, siendo el último en votar, parece ser el encargado de empatar el marcador. Jong-bae, quien ha estado observando sus acciones desde el último juego, empieza a sospechar de sus verdaderas intenciones. Tras presenciar cómo mató a un jugador en el juego de las puertas, Jong-bae está a punto de revelar lo que sabe, pero es interrumpido cuando el líder finalmente lanza su voto, una X, dejando un empate total entre ambos bandos. Este empate provoca que las votaciones deban repetirse, pero no de inmediato. Los jugadores tienen lo que queda del día para reflexionar sobre sus decisiones antes de reiniciar el proceso al día siguiente. Este intervalo crea un ambiente de tensión y conspiración en el que los jugadores intentan persuadir a otros para que cambien su voto. Jong-bae decide callar acerca de lo que vio en la habitación, pero le menciona a Song que deben abandonar los juegos cuanto antes. Argumenta que ese lugar no solo pone en peligro sus vidas, sino que también transforma a las personas de formas irreversibles. Y Song entiende lo que quiere decir su amigo e intuye lo que pasó en ese juego. Por su parte, el líder aprovecha la incertidumbre para sugerir una nueva estrategia: persuadir al equipo contrario para ganar votos.
Sin embargo, su intención no parece ser ayudar a la causa. Todo apunta a que busca sembrar el caos, especialmente cuando la comida del día incluye un elemento peligroso, un tenedor de metal. Esta decisión aparentemente trivial se convierte en un detonante para una serie de eventos violentos. El conflicto estalla en los baños cuando Thanos, en su actitud provocadora, se burla de la novia del youtuber. Este acto de hostilidad desencadena una pelea entre ambos bandos. La situación escala rápidamente y MJ Coin, en un acto impulsivo, utiliza su tenedor como arma, apuñalando a Thanos. Esta es la primera muerte de un jugador fuera de un juego, marcando un punto crítico en la narrativa. Mientras tanto, fuera del recinto de los juegos, el grupo del detective sigue trabajando para localizar la isla donde se llevan a cabo estos sanguinarios eventos. Juno y sus hombres se embarcan en una misión peligrosa. Utilizan un dron para explorar posibles entradas y finalmente encuentran una puerta en medio de la nada. Esta puerta, aunque aparentemente es un acceso, resulta ser una trampa mortal. Cuando intentan abrirla desde el exterior, la puerta explota, causando una baja en el equipo y dejando a otro mercenario gravemente herido. Además, la explosión sella por completo el acceso, complicando aún más la misión. Con la caída del sol, el grupo decide suspender la búsqueda hasta el amanecer. Juno es consciente de que el enemigo ya sabe que los están buscando, así que implementa medidas de seguridad, ordena cambiar la frecuencia de los radios constantemente y prohíbe el uso de teléfonos móviles para evitar ser rastreados. Esta decisión resalta su experiencia como detective y su determinación por encontrar la isla donde se están llevando estos juegos. Mientras el motín en el baño sucedía, el conteo, la caída del dinero y el gran motín entre los jugadores para ir en contra del sistema y tomar el control del lugar. La estrategia es la siguiente: ¡lanzarnos todos a los putazos sin miedo! En el barco con el capitán y todo el equipo de Gyun siguen buscando la isla. El capitán ya está haciendo de las suyas con el dron, fingiendo que solo se le había encontrado y que no estaba haciendo nada, matando a uno de los hombres que lo había descubierto, arrojándolo al mar. Woodstock le dice que escuchó un par de gritos, diciéndole el capitán que él también había escuchado los mismos ruidos. Todo esto mientras los enmascarados ya estaban pasando la mercancía con los órganos que están traficando, sabiendo que la número 11 no está representando un problema para ellos. Dentro de la cabina, el líder actual sabe que un nuevo juego al que llaman el juego especial dará comienzo, lo que puede significar que desde el inicio, John Gill ya estaba consciente de cómo iba a encaminar el proceso de los equipos. Incluso cuando están en la rueda y tienen que separarse, bien pudo no haber entrado a ninguna puerta y los enmascarados no le hicieron absolutamente nada. Además de haberles avisado que al final serían dos y el motivo por el cual a Gyun le había dicho que él sería buen jugador en cualquier prueba que le pusieran. Cada una de las tácticas iba encaminada a exactamente lo mismo, el último motín. Después de la pelea ocasionada por Thanos en los baños y de su fatídica muerte causada por el jugador 333, los enmascarados dejaban que la pelea continúe. Más tarde, el resto de los jugadores reciben la noticia de cuántos han sido los caídos y tanto los círculos como las X ha habido suficientes bajas, aunque como es usual el dinero sigue cayendo. Cuando todos regresan, se les da la noticia de que Thanos ha muerto. El jugador 47 les dice a todos que la pelea la inició el equipo Círculo, todo para que el día de la votación ganaran por ser mayoría. Por la incertidumbre entre equipos, hacen su conteo quedando 47 en el equipo Círculo y 48 en el equipo X. Gyun sabe que podrían aproximarse a un motín, lo que no sabe es que es otro juego. Daewoo está preocupado por el momento de apagar las luces. Incluso Gyun sabe que una vez se queden a oscuras, el equipo Círculo atacará. Esto también lo confirma John Gill, pidiéndoles a todos que ellos sean los primeros en atacar. Gyun les dice que aunque quiere salir, no quiere ocasionar más bajas porque al final es un juego y el líder y el resto de su equipo disfrutarían la matanza, cambiando el plan para ir directamente con los enmascarados y el líder, explicándoles cómo funciona todo arriba y que hay un líder enmascarado y controla a todos. John Gill, que ya conoce todo el juego que se aproxima, acepta el plan de Gyun, que es tomar las armas de los enmascarados para ir directo con el líder, pero primero tienen que esperar a que el equipo Círculo comience a atacarlos.
escondiéndose debajo de las camas, pues saben que los del círculo serían los primeros en atacarlos, recreando las mismas escenas que en la primera temporada, dejando que varios caigan en el proceso. Gyun les pide que pese a todo lo que vean, no se involucren en la pelea. Una de las que muere trágicamente es Semi al no ser rescatada por Minsu. Cuando los enmascarados entran a detener la pelea, el plan de Gyun da comienzo, fingiendo que ellos son de los muertos por la pelea. Justo en el momento que empieza a escanear a los caídos, al fingir ser uno, atacan a cada uno de los enmascarados, incluidos Jong-il. Cuando el actual líder pide que se retiren para no tener más caídas, uno de los enmascarados no logra huir a tiempo. ¿Tus padres saben que estás haciendo esto? Mientras el jugador 47 quiere tomar venganza por su equipo caído contra los círculos, pidiendo Gyun que no se convierta en ellos y les quite la vida. Organizando al resto de los jugadores para explicarles que el juego va a cambiar y para no ser escuchados, Jung-Hoo se encarga de disparar a todas las cámaras. De hecho, ella es tan buena disparando porque había sido soldado del ejército, enseñándoles al resto de sus compañeros a cargar su arma y disparar cuidadosamente para no terminarse las balas. ¿Sí me expliqué? Sí. Gyun les pide que se unan a la causa para terminar con todo y regresar a casa, alistándose apenas 3, organizándose con una radio para mantenerse en contacto. Cuando terminan de organizarse, le pide al enmascarado descubrirse y que los guíe hasta el líder, yendo por las escaleras donde son interceptados por varios de los enmascarados. Entre todos los jugadores, Daewoo claramente es de los que más miedo tiene, no puede controlar el arma, se esconde cada que puede, dispara sin mirar y cuando llega el momento de ir por el cargamento para todos, es el primero en quedarse escondido. ¿Dónde están? Encaminándose al área de gestión, el enmascarado les dice que necesitan la máscara para poder pasar, dándose cuenta de que el líder está entre ellos, pero como nuevamente son interceptados, no dice nada. Al momento de separarse, Gyun le pide a Jong-il continuar con el resto para exterminar a los enmascarados y Jun-bae van al área de gestión, pero ambos son encontrados por los enmascarados que logran aprenderlos. Cuando Gyun le pide a Jong-il que se les una para entrar al área de control, al quedarse sin municiones es cuando Daewoo regresa torpemente al dormitorio. En el momento en el que Gyun se reencuentra con Jong-il, cree plenamente que Daewoo regresará para ayudarlos dándole su último cargamento para que pueda regresar. En este punto, cuando Daewoo, al mirar el techo y ver toda la masacre que se ha creado, entra en pánico regresando al dormitorio. Jung-Hoo cree que él se encuentra herido, decidiendo ir a buscarlo hasta el dormitorio. A la par, Jong-il, en compañía de 2 jugadores, finge que van a interceptar a los enmascarados que lógicamente terminan muriendo, comunicándose por el radio para decirle a Gyun que las balas se les han terminado y pudieron con ellos, haciéndole creer que les han disparado. Mientras, Jung-Hoo encuentra a Daewoo escondido en las literas, pero los enmascarados vuelven a entrar, impidiéndole a la señora que se enfrente a ellos, pues sabe que de hacerlo morirá. Al igual que sus compañeros que, aunque intentan rendirse, los enmascarados terminan con ellos. Justo en el final de Gyun, el enmascarado que ahora sí es Jong-il termina con la vida de Jun-bae.